Buenas noches, bienvenidos a Historias para Dormir, el canal donde exploramos relatos fascinantes y poco conocidos de la historia. Esta noche vamos a viajar más de 3000 años atrás, hasta las orillas del Nilo, para descubrir una realidad que pocas veces se cuenta sobre el antiguo Egipto. Todos conocemos las pirámides, las momias y los faraones, pero hay aspectos de la vida cotidiana egipcia que permanecen ocultos en las sombras de la historia. Hoy hablaremos de algo que podría sorprenderte, como era la vida para aquellos que tenían sobrepeso en una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad. Imagínate por un momento caminando por las calles polvorientas de Tebas durante el Imperio Nuevo, alrededor del año 1300 a.C. El sol del desierto golpea implacable sobre tu cabeza mientras observas a la gente ir y venir por los mercados. Los vendedores gritan sus ofertas, los niños corren entre las piernas de los adultos, y los escribas caminan con sus paletas de escritura bajo el brazo. Pero hay algo que llama tu atención de inmediato: la gran mayoría de las personas que ves son delgadas, casi esqueléticas según nuestros estándares modernos. Y cuando ocasionalmente aparece alguien con unos kilos de más, las miradas se vuelven hacia esa persona de una manera muy particular. La realidad es que tener sobrepeso en el antiguo Egipto no era solo una cuestión de salud o estética, era una declaración social compleja que podía significar tanto privilegio como maldición, dependiendo de tu posición en la sociedad. Para entender esto, tenemos que sumergirnos en la mentalidad egipcia y comprender cómo veían el cuerpo humano y qué significaba para ellos la abundancia física. Los antiguos egipcios tenían una relación muy particular con la comida y el cuerpo. Para la gran mayoría de la población, que vivía en condiciones de subsistencia, tener sobrepeso era prácticamente imposible. Los campesinos, artesanos y trabajadores comunes consumían principalmente pan, cerveza ligera, cebollas, ajos y ocasionalmente pescado del Nilo. La carne era un lujo reservado para festividades especiales o para aquellos con recursos económicos considerables. Esta dieta básica, combinada con el trabajo físico intenso bajo el sol abrasador del desierto, mantenía a la mayoría de los egipcios en un estado de delgadez que hoy consideraríamos preocupante. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante y cruel a la vez. Cuando alguien del pueblo común desarrollaba sobrepeso, no era visto como una simple cuestión de haber comido demasiado. Los egipcios creían firmemente en el concepto de Ma'at, el equilibrio cósmico que debía mantenerse en todos los aspectos de la vida. Un cuerpo con exceso de peso era interpretado como una señal de desequilibrio, no solo físico sino espiritual y moral. Los papiros médicos que han sobrevivido hasta nuestros días, como el famoso papiro de Arwen Smith y el papiro de Ebers, contienen referencias específicas a personas con sobrepeso y los tratamientos recomendados para ellas. Pero lo más revelador no son las recetas médicas, sino los comentarios sociales que acompañan estas descripciones. Los escribas no se limitaban a describir síntomas y remedios, también incluían observaciones sobre cómo estas personas eran percibidas por su comunidad. Una de las historias más impactantes que podemos reconstruir a partir de estos textos y de las evidencias arqueológicas es la de Caembaset, un escriba de nivel medio que vivió durante el reinado de Ramsés II. Caembaset no era noble ni campesino, sino que pertenecía a esa clase media emergente de funcionarios que mantenía funcionando la compleja burocracia egipcia. Su historia, Tistegádor a partir de varios papiros e inscripciones, nos ofrece una ventana única hacia la experiencia de vivir con sobrepeso en el antiguo Egipto. Caembaset había comenzado su carrera como un joven prometedor en la administración del templo de Karnak. Era inteligente, tenía una caligrafía excelente y mostraba gran habilidad para los cálculos matemáticos necesarios para gestionar las complejas finanzas del templo. Durante sus primeros años, su físico era el típico de un escriba, delgado pero no demacrado, con la postura ligeramente encorvada característica de quienes pasan largas horas inclinados sobre papiros. Sin embargo, a medida que Caembaset ascendía en la jerarquía administrativa, su situación económica mejoró considerablemente. Comenzó a recibir raciones adicionales de comida como parte de su salario, incluyendo carne, miel y cerveza de mejor calidad.
Su esposa, Nefertiti, no la famosa reina, sino una mujer común que compartía el nombre, era una excelente cocinera que había aprendido recetas elaboradas de otras familias de escribas. La pareja no tenía hijos, lo que significaba que no tenían que compartir sus raciones con una prole hambrienta. Gradualmente, casi imperceptiblemente al principio, Caen Basset comenzó a ganar peso. Al principio, esto fue visto como una señal positiva por sus colegas y superiores. Un escriba bien alimentado era un escriba próspero, y la prosperidad individual reflejaba la prosperidad del templo y, por extensión, del reino. Sus túnicas comenzaron a quedarle más ajustadas, pero esto solo confirmaba su éxito profesional. Pero la situación cambió dramáticamente cuando Caen Basset desarrolló lo que hoy reconoceríamos como obesidad significativa. Los papiros médicos de la época describen su condición usando términos que, traducidos literalmente, significan hinchado como el Nilo en la inundación y pesado como las piedras de las pirámides. Estas no eran descripciones médicas neutrales, sino que llevaban connotaciones claramente negativas. La transformación en la percepción social de Caen Basset fue brutal y rápida. Sus colegas, que antes lo respetaban y buscaban su consejo, comenzaron a hacer comentarios sarcásticos sobre su apariencia. Los papiros administrativos de la época contienen referencias veladas pero inconfundibles a su peso, utilizando juegos de palabras y dobles sentidos que eran típicos del humor egipcio. Por ejemplo, cuando se referían a él en documentos oficiales, a veces usaban jeroglíficos que, aunque técnicamente correctos para escribir su nombre, también podían leerse como el que come por dos o el de gran apetito. Pero la crueldad social no se limitaba a comentarios sarcásticos. Los antiguos egipcios tenían un sistema de creencias muy específico sobre la relación entre el cuerpo físico y el alma. Creían que el Ka, una de las partes del alma según su cosmología, debía mantener una forma específica para poder funcionar correctamente tanto en vida como en la muerte. Un cuerpo significativamente alterado por el sobrepeso era visto como problemático no solo para la vida terrenal, sino también para la existencia en el más allá. Esta creencia tenía consecuencias prácticas devastadoras. Caen Basset comenzó a ser excluido gradualmente de ciertas ceremonias religiosas. Los sacerdotes argumentaban que su presencia podría contaminar los rituales sagrados, ya que su cuerpo no reflejaba el equilibrio cósmico necesario para mantener la armonía con los dioses. Esta exclusión no era oficial ni estaba escrita en ningún código legal, pero era una práctica social tan arraigada que tenía el mismo efecto que una ley. La situación se volvió aún más compleja cuando consideramos el papel de las mujeres con sobrepeso en la sociedad egipcia. Mientras que para los hombres el sobrepeso era generalmente visto como una falta de autocontrol y disciplina, para las mujeres las implicaciones eran diferentes pero igualmente crueles. Las mujeres egipcias con sobrepeso enfrentaban un dilema particular. Por un lado, cierta abundancia física podía ser vista como señal de fertilidad y prosperidad, especialmente en las clases altas. Por otro lado, el exceso era considerado poco atractivo y, más importante aún, podía ser interpretado como una señal de que la mujer no era capaz de gestionar adecuadamente los recursos del hogar. Una historia particularmente desgarradora es la de Anquesenamun, no la esposa de Tutankamón, sino una mujer común de clase media que vivió durante la dinastía 19. Anquesenamun había sido una joven hermosa y delgada cuando se casó con un próspero comerciante de granos. Durante los primeros años de matrimonio, su vida fue relativamente feliz. Tenía acceso a comida abundante y variada, y su esposo la trataba con cariño y respeto. Sin embargo, después de varios embarazos que terminaron en abortos espontáneos, Anquesenamun comenzó a ganar peso significativamente. Los médicos de la época creían que los abortos repetidos eran causados por un desequilibrio en los humores corporales y prescribían dietas ricas en grasas y azúcares para fortalecer el útero. Esta prescripción médica, combinada con la depresión que siguió a sus pérdidas, llevó a Anquesenamun a desarrollar lo que hoy reconoceríamos como obesidad. La reacción de su comunidad fue inmediata y cruel.
Las otras mujeres del barrio comenzaron a susurrar que su incapacidad para llevar un embarazo a término estaba relacionada con su falta de disciplina alimentaria. Circularon rumores de que había sido maldecida por algún dios por su glotonería, y que su sobrepeso era la manifestación física de esta maldición divina. Su esposo, presionado por la opinión pública y preocupado por su reputación comercial, comenzó a distanciarse de ella emocionalmente. Lo más cruel de todo era que aunque Cenamun no podía simplemente hacer dieta como podríamos sugerir hoy. Los conocimientos nutricionales de la época eran limitados y a menudo contraproducentes. Los médicos egipcios creían que la obesidad era causada por un exceso de humedad en el cuerpo y prescribían tratamientos que incluían sangrías, purgas violentas con hierbas tóxicas, y dietas extremas que alternaban entre ayunos prolongados y atracones de alimentos específicos que se creía que secaban el cuerpo. Estos tratamientos no solo eran ineficaces, sino que a menudo empeoraban la situación. Las purgas constantes debilitaban el cuerpo y alteraban el metabolismo, mientras que los ciclos de ayuno y atracón creaban patrones alimentarios aún más disfuncionales. Muchas personas que intentaban seguir estos tratamientos médicos terminaban ganando aún más peso o desarrollando problemas de salud graves. La exclusión social de las personas con sobrepeso en el antiguo Egipto no se limitaba a comentarios crueles o miradas despectivas. Había consecuencias prácticas muy reales que afectaban todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, ciertas profesiones estaban efectivamente cerradas para personas con sobrepeso. Los soldados, obviamente, debían mantener un físico atlético, pero también los bailarines, músicos, e incluso algunos tipos de artesanos enfrentaban discriminación si su peso era considerado excesivo. Más sorprendente aún era la exclusión de ciertas actividades religiosas. Los antiguos egipcios creían que los dioses preferían la belleza y la perfección física, y que las personas con defectos corporales, incluyendo el sobrepeso, no debían participar en ciertos rituales. Esta creencia estaba tan arraigada que incluso las personas adineradas que podían permitirse el sobrepeso a menudo se encontraban excluidas de ceremonias importantes. Un caso documentado particularmente revelador es el de Amenhotep, un rico comerciante que había acumulado una fortuna considerable comerciando con Nubia. Amenhotep podía permitirse los mejores alimentos, los mejores médicos y las mejores ropas. Su riqueza era tan evidente que incluso el faraón conocía su nombre. Sin embargo, cuando su hijo mayor murió en un accidente, Amenhotep fue discretamente disuadido de participar en los rituales funerarios más importantes porque su sobrepeso era considerado inapropiado para la presencia de los dioses. La ironía cruel de esta situación era que el sobrepeso de Amenhotep era literalmente el resultado de su éxito. Había trabajado duro, había sido inteligente en sus negocios y había acumulado riqueza suficiente para vivir cómodamente. Pero esa misma comodidad, manifestada en su cuerpo, se había convertido en una barrera social que ni todo su dinero podía superar. Los papiros médicos también revelan otro aspecto fascinante y perturbador de la actitud egipcia hacia el sobrepeso, la creencia de que era contagioso en cierto sentido. No contagioso en el sentido médico que entendemos hoy, sino contagioso espiritualmente. Los egipcios creían que pasar demasiado tiempo cerca de personas con sobrepeso podía infectar a otros con la misma falta de disciplina y autocontrol que había llevado a la obesidad. Esta creencia llevó a prácticas sociales extraordinariamente crueles. Las familias a veces expulsaban a miembros que desarrollaban sobrepeso significativo, no por falta de amor, sino por miedo a que su presencia pudiera contaminar a otros miembros de la familia. Los niños eran especialmente protegidos de esta supuesta contaminación y se les enseñaba desde pequeños a evitar pasar tiempo con adultos obesos. Una historia particularmente desgarradora que emerge de los archivos del templo de Dendera cuenta la historia de Keti, un sacerdote menor que había servido fielmente en el templo durante más de 20 años. Keti había comenzado su servicio como un joven delgado y devoto, pero a medida que envejecía y su metabolismo cambiaba, comenzó a ganar peso a pesar de mantener la misma dieta y rutina de ejercicios. Los otros sacerdotes inicialmente trataron de ayudar a Keti con consejos dietéticos y rituales de purificación.
Pero cuando su peso continuó aumentando, la actitud cambió. Comenzaron a sugerir que su obesidad era una señal de que había perdido el favor de los dioses, posiblemente debido a algún pecado secreto o falta de devoción. La presión psicológica fue inmensa, y Ketty comenzó a cuestionar su propia fe y valor como persona. Finalmente, Ketty fue transferido discretamente a tareas que lo mantenían alejado del público y de las ceremonias más importantes. Oficialmente, esto se debía a su experiencia y sabiduría, pero todos entendían el verdadero motivo. Ketty pasó sus últimos años en el templo catalogando papiros en una habitación trasera, lejos de las miradas de los fieles y de los otros sacerdotes. Pero quizás el aspecto más cruel de la discriminación por peso en el antiguo Egipto era cómo afectaba las perspectivas de matrimonio y familia. Para las mujeres especialmente, el sobrepeso podía significar el fin de cualquier esperanza de encontrar un esposo respetable. Los contratos matrimoniales egipcios, que han sobrevivido en gran número, a veces incluían cláusulas específicas sobre el mantenimiento del peso corporal. Un contrato matrimonial particularmente detallado del período ptolemaico incluye una cláusula que requiere que la esposa mantenga su peso dentro de ciertos límites, con penalidades específicas si no lo hace. Si la mujer ganaba peso significativo, el esposo tenía derecho a reducir su asignación de comida, a negarle ciertos lujos, e incluso, en casos extremos, a divorciarse de ella sin tener que devolver la dote. Estas cláusulas no eran raras ni consideradas excesivamente crueles por los estándares de la época. Reflejaban la creencia generalizada de que mantener un peso apropiado era una responsabilidad moral y social, no solo una cuestión de salud personal. Una mujer que se dejaba ir físicamente era vista como alguien que también se dejaría ir en otras responsabilidades domésticas y sociales. Los hombres no estaban exentos de estas presiones, aunque las consecuencias sociales eran diferentes. Un hombre con sobrepeso podía encontrar dificultades para avanzar en su carrera, especialmente en profesiones que requerían interacción con el público o con superiores. Los escribas obesos tenían menos probabilidades de ser promovidos a posiciones administrativas importantes, y los comerciantes con sobrepeso a menudo encontraban que sus clientes preferían hacer negocios con competidores más delgados. La lógica detrás de esta discriminación era compleja pero consistente con la cosmovisión egipcia. Los egipcios creían que la apariencia física reflejaba el carácter interno y la disciplina moral. Un cuerpo bien mantenido indicaba autocontrol, disciplina y respeto por el orden cósmico. Un cuerpo con sobrepeso, por el contrario, sugería falta de autocontrol, indisciplina y una tendencia hacia el caos que los egipcios temían profundamente. Esta filosofía se extendía incluso a la preparación para la muerte y el más allá. Los egipcios ricos que tenían sobrepeso a menudo gastaban fortunas en tratamientos para perder peso antes de morir, no solo por razones de salud, sino porque creían que llegar al más allá con un cuerpo obeso podía complicar su viaje espiritual. Los embalsamadores tenían técnicas especiales para hacer que las momias de personas obesas parecieran más delgadas, utilizando vendajes apretados y rellenos estratégicos para crear una silueta más apropiada para la eternidad. Uno de los casos más documentados de esta práctica involucra a una noble llamada Taberet, que había vivido una vida de lujo considerable durante el Imperio Nuevo. Taberet había disfrutado de banquetes elaborados, vinos finos, y una vida sedentaria típica de la alta nobleza. Cuando murió a los 50 años, su familia gastó una fortuna adicional en un proceso de momificación especial que incluía la remoción de grasa corporal y la reestructuración física del cuerpo para que pareciera más delgado en la muerte de lo que había sido en vida. Los textos funerarios asociados con la momia de Taberet incluyen oraciones específicas pidiendo a los dioses que no juzguen su alma basándose en la apariencia de su cuerpo terrenal, sino en sus acciones y devoción. Estas oraciones revelan la ansiedad profunda que sentían las personas con sobrepeso sobre su destino en el más allá. Pero no todas las historias de sobrepeso en el antiguo Egipto terminaban en tragedia o exclusión social. Había excepciones notables, especialmente entre la realeza y la alta nobleza, donde el sobrepeso podía ser interpretado de manera diferente.
Algunos faraones y nobles desarrollaron sobrepeso significativo durante sus reinados, pero su estatus divino o semidivino los protegía de la discriminación social que enfrentaban los ciudadanos comunes. El faraón Amenhotep III, por ejemplo, desarrolló obesidad considerable durante los últimos años de su reinado, como se puede ver en sus estatuas y relieves posteriores. Sin embargo, lejos de ser visto como una falla personal, su sobrepeso fue interpretado por los cortesanos como una señal de la abundancia y prosperidad de su reino. Un faraón gordo era un faraón que había traído tanta prosperidad a Egipto que incluso él mismo podía disfrutar de los frutos de esa abundancia. Esta interpretación diferencial del sobrepeso según la clase social revela mucho sobre la naturaleza de la discriminación en el antiguo Egipto. No era simplemente una cuestión de estética o salud, sino una compleja red de creencias sobre el poder, el estatus y el orden social. Para los poderosos, el sobrepeso podía ser una marca de éxito y abundancia. Para los menos poderosos, era una marca de vergüenza y falta de disciplina. Sin embargo, incluso entre la realeza, había límites a lo que se consideraba aceptable. Las reinas y princesas que desarrollaban sobrepeso significativo a menudo se retiraban de la vida pública, apareciendo menos frecuentemente en ceremonias oficiales y siendo representadas en el arte oficial de maneras que minimizaban o ocultaban su peso. La historia del antiguo Egipto y el sobrepeso nos enseña algo profundo sobre la naturaleza humana y las sociedades. Muestra cómo las actitudes hacia el cuerpo y la apariencia física están profundamente entrelazadas con creencias sobre la moralidad, el estatus social e incluso la espiritualidad. Los antiguos egipcios no eran únicos en esto, pero su sociedad altamente documentada nos permite ver estos prejuicios con una claridad que es tanto fascinante como perturbadora. Al final, las personas con sobrepeso en el antiguo Egipto vivían en una sociedad que los juzgaba no solo por sus acciones o carácter, sino por la forma de sus cuerpos. Era una forma de discriminación que podía ser tan devastadora como cualquier otra, afectando todos los aspectos de la vida desde el matrimonio hasta la carrera, desde las relaciones sociales hasta las creencias sobre el destino en el más allá. Y quizás lo más triste de todo es que muchas de estas actitudes y prejuicios no han desaparecido completamente de nuestras sociedades modernas, recordándonos que la historia, por antigua que sea, sigue siendo relevante para entender nuestro mundo actual. Esta noche hemos viajado miles de años atrás para descubrir una verdad incómoda sobre una de las civilizaciones más admiradas de la historia. Los antiguos egipcios, con toda su sabiduría y sofisticación, también tenían sus prejuicios y crueldades. Y al entender estas historias del pasado, quizás podemos reflexionar sobre nuestras propias actitudes y trabajar hacia un futuro más comprensivo y justo para todos, independientemente de la forma de sus cuerpos.